Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a su programa La Clave del Éxito. En especial brindo un cordial saludo a todos los integrantes de la empresa Éxito en la toma de decisiones directivas, operativas y profesionales AC. No olviden, por ejemplo, en este caso, considerar las redes sociales del 01800 841 3530, 211-1886, en Facebook Éxito Capacitación Empresarial, en Twitter Éxito-Pue, en www.exitopue.com. La dirección de Éxito Radio, que la tenemos ubicada en 7 Sur, 3701, Interior 202, Colonia Gabriel Pastor, aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, como cada semana, ¿verdad? Aquí en su programa del Éxito, estoy de nueva cuenta con ustedes en el entendido de que, pues les sugiero que si hay alguna sugerencia sobre determinado tema, pues también lo consideraremos, ¿verdad? Pero además también agradezco a ustedes, mis queridos radioescuchas, al público en general, que nos den la oportunidad de tratar estos temas de sobremesa, estos temas de actualidad, en el que es importante que tomamos en consideración no un aspecto técnico, sino un vocabulario en el que me haga entender lo más o de la forma más consciente posible, ¿verdad? Porque pues mis radioescuchas también son personas, pues obviamente no todas, ¿verdad?, tienen un grado de estudio. Sin embargo, me doy trato de dar a entender ante todos ustedes. Y si recordarán, en la sesión anterior, estuvimos hablando sobre lo que era la caducidad y la caducidad y la prescripción en materia de seguridad social, en cuanto a, por ejemplo, la verdad, cuánto prescribe cuando no se reúnen los requisitos que la ley establece y no se pueden hacer exigibles las prestaciones en dinero en especie a que tiene sobre todo el trabajador por el hecho de ser, ¿verdad?, tener esa calidad de trabajador y pues obviamente tener derecho a ciertas prestaciones que le proporciona o le debe proporcionar el Seguro Social. Y manejábamos también, aparte de la caducidad, la prescripción, en el que pues decíamos también que prestaciones prescriben en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años. En este caso, incluso decíamos cuando no se adquiere el derecho a recibir una pensión. En este caso se establece también que decíamos, para la conservación y reconocimiento de sus derechos, en este caso del trabajador, pues obviamente debe de cumplir con ciertos requisitos y con las cuotas que debe, en este caso, aportar, ¿verdad?, al Seguro Social. Obviamente dijimos, el patrón es el que tiene la obligación de retener esas cuotas, independientemente de que el patrón o el gobierno tienen también que dar su aportación. El día de hoy hablaremos de la responsabilidad y de las sanciones, obviamente, en materia de seguridad social. Los servidores públicos, si estamos refiriendo prácticamente a el trabajador, al Seguro Social, pues en este momento vamos a hablar de lo que es la responsabilidad y la sanción, en este caso respecto de los funcionarios públicos, ¿verdad? Es decir, que están al frente, que proporcionan, que brindan servicios por parte del Seguro Social. Y entonces diríamos que entendemos por responsabilidad, es decir, asumir, en este caso, pues prácticamente el
el servicio, ¿verdad?, que se está proporcionando, y si no se proporciona en debida forma, bueno, pues se dará acreedor a una determinada sanción. La sanción, bueno, normalmente la consideramos como una multa más que nada, ¿verdad? Porque, bueno, hay autores que nos dicen que como sanción no solamente debe de ser económica, sino como sanción pues debería de considerarse, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de un reconocimiento a las personas que realmente cumplimos con nuestro cometido. Sin embargo, pues por lo general lo tomamos desde este punto de vista, ¿verdad?, a la sanción que se va a imponer por el incumplimiento. Y entonces decíamos, los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social están obligados en el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo a observar determinados principios. ¿Cuáles son esos principios? Nos dice en primer lugar la responsabilidad, la ética profesional, es decir, tenemos, bueno, ahí un comportamiento, ¿verdad?, en el cual, bueno, pues también muchas veces, bueno, no asumimos, ¿verdad?, esa responsabilidad, esa ética, y pues esto deja mucho que desear. Entre otros de los principios tenemos la excelencia. En este caso, bueno, pues brindar un servicio prácticamente, diríamos, que sea eficiente, ¿verdad? Porque muchas veces se proporciona el servicio, pero carente de todos esos principios. Tenemos además, dice, la honradez, es decir, si una persona, pues no sé, le van a diagnosticar una determinada enfermedad o le van a proporcionar un tratamiento, bueno, pues que sea en este caso con honradez, ¿verdad? Que sea pues prácticamente, diríamos, tomando en consideración la situación que tiene de trabajador. Y se debe de estar consciente de que obviamente, bueno, pues el trabajador también, diríamos, ¿verdad?, hace su aportación, aporta su granito de arena para que se pueda pagar, en este caso, digamos, puedan percibir su salario, su sueldo de estos funcionarios públicos. Debe de hacerse, ya dijimos, con lealtad, con imparcialidad, es decir, en muchas de las ocasiones, pues, ¿qué es lo que pasa? Como imparcialidad tenemos, ¿verdad?, que no debe de, en estos casos, diríamos, enfocarse, no sé, más a favor del médico que está proporcionando el servicio, o más a favor del trabajador o de sus familiares, ¿verdad?, que van a solicitar ese servicio. No, la imparcialidad implica que tanto tiene derechos el médico como los familiares y el trabajador que van a solicitar el servicio. Entonces, el trabajador debe recibir un trato, diríamos, de eficiencia, es decir, el funcionario público debe observar ese principio de eficiencia, de calidez y de calidad. Entonces, tenemos en este caso calidez y calidad, bueno, son dos términos, ¿verdad?, respecto de los cuales tenemos que encontrar, pues prácticamente, o más que nada, todos estos principios en su conjunto los tenemos que encontrar en esos servidores públicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, imagínense, pues vamos a decir, llegamos, ¿verdad?, con una dolencia. A lo mejor en nuestra calidad de trabajadores todavía no se nos presentan, ¿verdad?, mucho estas cuestiones, pero en ocasiones, por ejemplo, los padres del trabajador, ¿verdad?, sobre todo por su edad, porque a lo mejor decimos los hijos, pero a veces, bueno, pues están tan pequeños, ¿verdad?, que a veces dicen, no, bueno, como que resisten más el dolor, ¿verdad? Pero entonces los padres del trabajador, pues en este caso, tenemos que, pues llegan, por ejemplo, a que se le proporcione el servicio, bueno, pues por lo menos diríamos un buen trato, ¿verdad?, que deben de proporcionar estos funcionarios públicos. Y al hablar de funcionarios o empleados públicos, pues no solamente nos referimos al doctor, al director, al secretario técnico, no, sino en este caso, bueno, pues yo considero que en específico, incluso vamos a decir la enfermera, por ejemplo, ¿verdad?, que nos está brindando también esa atención, en el que nos deben de dar un buen trato, porque les comentaba que, pues ya si llegan con algún determinado padecimiento, con un dolor,
¿verdad? A veces que es insoportable, luego todavía nos reciben así a gritos, ¿verdad? Y que no entiende, que no. Entonces, en estos casos, bueno, que debemos de tener un buen trato. Dice, un buen trato ¿en qué? En la prestación del servicio y en la atención al derechohabiente. Por eso es que decíamos que en estos casos, pues no solamente respecto del director, el secretario técnico, el médico, la enfermera, no, sino aquí, pues incluso diríamos también los administrativos, ¿verdad? El de vigilancia, que en ocasiones pues llega uno, ¿verdad? Y a veces pues no, o sea, no nos da un buen trato. Pues yo creo que esto, obviamente, bueno, considero que no solamente respecto de ellos, sino que debe de ser algo recíproco, porque también, bueno, dirían a veces también nosotros como derechohabientes o nuestros familiares, ¿verdad? Pues llegamos con unas determinadas exigencias, ¿verdad? Y que a nosotros no nos importa si sea el director, sea el doctor, sea la enfermera, ¿verdad? Y exigimos, y bueno, pues en estos casos creo que sí debiéramos de hacer conciencia en el sentido de que, pues también nosotros debemos de ser, diríamos, recíprocos, ¿verdad? Observar esa reciprocidad en cuanto a los principios que estamos mencionando, para que muchas veces dicen, así como pidas las cosas, o la forma de pedir está la forma de dar, ¿verdad? Y entonces en estos casos, pues muchas veces, no sé, a veces diríamos por el dolor, ¿verdad? Pues sí, más que nada, ¿verdad? El sentirse uno, pues mal, vamos a decir. Hay ocasiones en las cuales decimos, bueno, si estoy bien, pues yo, o sea, me doy a conocer, ¿verdad? Que estoy feliz, pero si tengo un dolor, pues ya también hasta presentamos muecas de dolor, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, ¿y ahora sé qué le pasa, verdad? O a esa qué le pasa, que a veces decimos, está enojado, nació enojado, ¿verdad? No, bueno, pues yo creo que no debe de pasar esto, porque aunque estamos hablando de la responsabilidad de los servidores públicos, bueno, también debe ser, diríamos, recíproco en cuanto a, en este caso, a nosotros como derechohabientes. Bueno, si hablamos, por ejemplo, ya de los principios, vamos a hablar ahora de lo que son las responsabilidades. Bueno, en la prestación del servicio, dependiendo que se generen responsabilidades civiles o responsabilidades penales. En este caso diríamos como encargados de un servicio público, las responsabilidades civiles que se van a traducir en el pago de daños y perjuicios. Es decir, en estos casos, ¿verdad? Si por ejemplo llego al seguro y no me dan la atención adecuada, pues obviamente me están ocasionando, diríamos, un daño y un perjuicio. ¿Por qué? Porque si estoy contribuyendo para, o con mi cuota como trabajadora para que me puedan brindar ese servicio, pues obviamente los funcionarios públicos pues me deben de brindar ese servicio. Pero esto, diríamos, se va a traducir prácticamente en un pago que se va a hacer, ¿verdad? Y entonces, pero también tenemos que la responsabilidad puede ser de carácter penal. Esto es cuando, por ejemplo, por la falta de atención se genera un delito. Por ejemplo, vamos a decir, si una persona que padece diabetes, ¿verdad? Y ya con una edad, bueno, fue un caso práctico aquí en el estado de Puebla, en el que pues X persona, ¿verdad? Dijo que su esposa, bueno, padecía diabetes, y resulta con que, pues acudieron al Seguro Social para que pues le dieran su tratamiento, de hemodiálisis. Bueno, pues ya sabemos que está un poco más complicado, pero esta persona pues obviamente ya era de edad, ¿verdad? De edad avanzada, incluso pues a lo mejor no muy avanzada, porque luego dicen, tiene 75 años, y bueno, pues hay otras personas que tienen 97 años y pues todavía tienen, ¿verdad?, una vida pues si no saludable, bueno, pues dentro de lo que se puede considerar. Pero en este caso, pues a esta persona la iban a atender, le iban a dar su tratamiento de hemodiálisis en ese momento, pero resulta que por X circunstancias llegó otra persona, ¿verdad? Requirieron de sus
servicios del personal. ¿Por qué? Porque llegó otra persona y decían que se trataba de un joven que iba, hagan de cuenta, en estado de ebriedad, iba manejando en su unidad, en su vehículo, en su carro, y resulta que se fue a estrellar, que en esa ocasión creo que fue contra un árbol. Y entonces, pues, ¿qué dijeron? Pues hay que ver la forma, ¿verdad?, para salvarle la vida a este joven. Y resulta que, bueno, en este caso, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues le dijeron a esta persona, ¿verdad? Oiga, pues lo sentimos mucho, pero y créanos que nos da, o sea, verdadera pena el hecho de no poder atender en este momento a su esposa, ¿verdad?, con la atención de la hemodiálisis. Y le dijeron, dice, mire, lo que pasa es que este joven que acaba de llegar en este momento, pues él no ha vivido, usted ya vivió, usted ya, bueno, pues sí, pero independientemente de esto, bueno, en el ramo de la medicina creo que no está establecida esta situación de que si ya viviste, pues dale oportunidad, ¿verdad?, a los jóvenes para que ellos puedan ser atendidos y a ti que no te atiendan por tener ya una edad avanzada. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, entonces esta persona comentaba que pues en ese momento, o más que nada, dice, se le complicó su situación, su esposa, por no ser atendida en el momento oportuno, se le complicó su situación y pues esa fue la causa por la que falleció. Incluso pues yo le comentaba a este señor, le digo, oiga, pero pues yo creo que así, ahí usted sí tendría que hacer valer, ¿verdad?, esa responsabilidad, o pues sí, más que nada le digo, o denunciar en este caso a la institución, a los médicos, ¿verdad?, que no atendieron a la señora. Pero pues muchas veces ya es, diríamos, cuestión de moralidad también de las personas, porque pues hay otras personas que dicen, no, pues sí, en verdad ya vivió, y luego lo que representa, ¿verdad?, el hecho de que esta persona pues ya está enferma, ya lleva 10 años con la enfermedad y las complicaciones y todo eso, y a veces dicen, no, pues ya mejor hay que quede, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el incumplimiento de las obligaciones administrativas sancionados conforme a la ley, en este caso, ¿verdad?, de responsabilidad de los servidores públicos, lo establece en este caso. Más que nada, pues vamos a decir, dicho artículo establece, son sujetos a juicio político conforme al artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, dice, los gobernantes están sujetos a juicio político. Dice, los gobernadores de los estados, los diputados, ¿sí?, por manejo indebido de fondos y recursos federales. Bueno, pues obviamente esto, pues prácticamente nosotros lo sabemos, ¿verdad?, que en la práctica, bueno, pues nosotros no podemos, vamos a decir, como en este caso sociedad, pues hasta este momento nosotros no participamos en la iniciación, ¿verdad?, de diríamos, este juicio político, no, sino es pues nosotros diríamos estamos a lo que la autoridad determine, pero sí hay, decíamos, una ley de responsabilidades de los servidores públicos, ¿verdad? Entonces, en estos casos se establecen también, ahora, respecto a las sanciones. Tenemos, por lo que respecta a las sanciones, los patrones por actos u omisiones que impliquen incumplimiento de pagos por conceptos fiscales conforme a la ley del Seguro Social, dice, es decir, que muchas veces los patrones, pues obviamente yo entiendo, ¿verdad?, que los patrones muchas veces retienen, más que nada retienen el descuento que hacen a los trabajadores, porque si ustedes recordarán, ya lo comentábamos con anterioridad, dijimos, esta aportación se hace de manera tripartita, o sea, se hace en 3 partes. Una parte la aporta el patrón, una el trabajador y otra el gobierno. Entonces, por lo que respecta al gobierno, bueno, pues diríamos lo hace a través de nuestros impuestos, pues ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Por lo que respecta al patrón, pues creo que tampoco, porque por lo que respecta al patrón, pues les digo, yo la verdad, ya se los había comentado con anterioridad, creo que como patrona, como empresaria, no funcionaría, no serviría. ¿Por qué?
porque veo tantos impuestos, tantos descuentos que se hacen en este caso, ¿qué diríamos? En perjuicio, ¿verdad?, del patrón, y pues obviamente tantas cosas, bueno, obviamente sumas de dinero que tienen que pagar, ¿verdad?, que por concepto de impuesto, que por concepto de aportaciones, por concepto de por ejemplo, aportaciones al Seguro Social y todas esas cuestiones. Obviamente, pues imagínense en estos casos, bueno, a lo mejor tienen vehículos, ¿verdad?, para transportar la mercancía, y en este momento pues ya no van a pagar el impuesto, pero pues sí estarán pagando el control vehicular, y eso pues obviamente pues está disminuyendo, vamos a decir, por un lado el capital de la empresa. Y entonces decíamos que en estos casos el trabajador o al trabajador prácticamente le realizan su descuento, pero en muchas de las ocasiones, pues, ¿qué dice el patrón, verdad? Bueno, yo no digo que todo el tiempo, pero en algunas ocasiones, bueno, pues no sé, a lo mejor en este momento, no vamos a abrir. Bueno, tenemos que, por ejemplo, las personas físicas, ¿verdad?, con actividad empresarial, pues tienen hasta el último día de este mes para dar cumplimiento a su obligación, ¿verdad?, de pago respecto al impuesto fiscal después del cierre del ejercicio, ¿verdad? Y entonces pues dice, ay, me falta, ¿verdad?, para cumplir realmente con eso, porque además tengo que hacer un pago, ¿verdad? Y entonces pues voy ahora sí, como diríamos, a tomar de lo que tengo de retención de la aportación de los trabajadores, y después lo repongo, pues a veces y ese después, vamos a decir, muchas veces es imposible, y entonces, bueno, pues ya ahí ya tiene una situación en la cual ya no va a cumplir, ¿verdad?, con el Seguro Social, entregando la aportación hecha a los trabajadores. Y entonces muchas veces decimos, pues ahí casi el incumplido, pues más que nadie es el patrón, porque decíamos el trabajador, pues él, aunque no quiera, no es que él tenga que cuando sea por semana, ¿verdad?, cada que se le paga, se le hace a él el descuento, y no hay forma de oponerse a hacerse el descuento. Entonces decíamos, porque lo que refiere a los patrones, por incumplimiento de sus pagos, por conceptos fiscales conforme a la ley del Seguro Social, dice, es del 40 al 100% del concepto omitido, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues obviamente si no pagan, y bueno, pues también además si es que en ese momento ingresamos a internet, ¿verdad?, que a veces, bueno, yo también tengo mis dudas si todo lo que aparece en internet es fehaciente, es verídico, es verdad. Entonces, pues ahí aparece, ¿verdad?, dice que los patrones, obviamente vuelvo a lo mismo, no todos los patrones, sino algunos patrones, pero están catalogados en el rubro de patrones, ¿verdad?, la deuda que tienen los patrones respecto al Seguro Social. Bueno, las infracciones se van a imponer, se establece, dice, conforme a la gravedad del asunto. Es decir, pues no se podría hacer, por ejemplo, pues no se le va a sancionar igual a una persona que debe, no sé, que serían 500,000 pesos, a otra persona que debe 2 millones de pesos, o sea, ahí la sanción sería diferente. Entonces decíamos, las infracciones o las sanciones se van a imponer, 1, conforme a la gravedad del asunto, 2, conforme a las condiciones particulares en este caso, del empresario o del patrón. Por ejemplo, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? No es la misma situación, diríamos, no sé, los accionistas de Volkswagen, ¿verdad?, con la miscelánea que tenemos en la esquina, ¿verdad? Entonces dice, depende de las condiciones particulares, en este caso del patrón, o en su defecto del empresario. Pero también dice, se pueden imponer las sanciones o las infracciones si hay reincidencia. Entonces ya dijimos la gravedad del asunto, ¿verdad?
por condiciones particulares o reincidencia. ¿Qué es reincidencia? Es decir, que se repite o se realiza la omisión, es decir, patrón, no pago al Seguro Social, no entrego las aportaciones que retuve de los trabajadores, no las entrego al Seguro Social. En la primera semana, en la segunda semana tampoco, en la tercera y así sucesivamente. Y entonces, si ya con el simple hecho de que no lo haya entregado la primera semana, está en este caso transcurriendo la segunda semana, termina esa segunda semana y no hizo entrega de esa cantidad, ya son, diríamos, 2 semanas. Bueno, aquí la situación está en que muchas veces las instituciones, pues diríamos, no lo detectan desde el primer momento, ¿verdad? Aún no hay una forma en que se detectara, es decir, desde el momento en que están, en este caso, incumpliendo con sus actividades, no, sino lo va a detectar con posterioridad. Entonces, ahí, pues, vamos a decir, habrá un requerimiento de parte de la autoridad, a lo mejor, no sé, Seguro Social, es decir, director de Seguro Social, a través del Departamento de Cobranza, ¿verdad? Se comunica con el patrón X, dijimos, el patrón de uno de los empresarios, por ejemplo, dijimos de Volkswagen. Pues sí, porque manejamos Volkswagen. Decíamos, le requiere, ¿verdad? Es decir, le está haciendo un recordatorio, oye, te recuerdo que has dejado de entregar las aportaciones relativas a los trabajadores, incluso la misma cuota que te corresponde, aportación que te corresponde hacer, ¿verdad? Y entonces no me lo has realizado hasta este momento. Bueno, pues ya lo detectaron, ¿verdad? Pero entonces, aquí ya llevamos, dijimos, 2 semanas, pero transcurren otras 2 semanas y otras 2 semanas, pues ahí es cuando ya está reincidiendo, es decir, por 2 veces consecutivas o más realiza la misma acción o la misma conducta. En este caso, pues a esto se refiere, ¿verdad? De esa forma, dice, tomando en cuenta la gravedad del asunto, las condiciones particulares, en este caso del empresario, o la reincidencia. Y entonces, bueno, pues mis queridos radioescuchas, no sé si haya hasta este momento alguna duda sobre lo que es, por ejemplo, la responsabilidad y la sanción, ¿verdad?, que se van a imponer a las personas que no cumplen con su obligación. Bueno, en este aspecto vamos a considerar que dice la ley, no se impondrán multas. Entonces, hasta lo que vimos, lo que comentamos hace un momento, decíamos se va a imponer una sanción de cuánto, pues dijimos del 40 al 100% del concepto omitido. Entonces, en este aspecto la ley establece, dice, que no se van a imponer multas cuando se cumplan espontáneamente las obligaciones patronales fuera de los plazos señalados en la ley. ¿A qué se refiere? Es decir, ya comentábamos, 2 semanas no pagamos, no. Sí, no se pagó al Seguro Social, ¿verdad? No se le entregó las aportaciones del mismo patrón y de los trabajadores, ¿verdad?, de los cuales se ha realizado el descuento. Y entonces, a la siguiente semana, ya es la tercera semana, y en lugar de dejar de cumplir con esos pagos para ese fin de semana que ya es la tercera, entonces dice, a la mitad de la semana, de la tercera semana, dice, por ejemplo, ¿verdad?, porque pudiera suceder, lo olvidé pagar o en este caso entregar los impuestos, ¿verdad?, o pagar los impuestos, o en su caso, por ejemplo, entregar las cuotas obrero-patronales al Seguro Social. Y entonces, en forma espontánea, ¿verdad?, es decir, no estoy esperando a que me requieran. ¿A qué se refiere? Es decir, como patrón no estoy esperando a que la institución del Seguro Social me recuerde que estoy
retrasado en esas aportaciones, en la entrega de esas aportaciones. Entonces, lo que voy a hacer es inmediatamente, ¿verdad? Mandar, no sé, por ejemplo, al banco, ¿verdad? Ve a hacer, o sea, dependiendo a qué persona se le encargue esta función, ¿verdad? Oye, se me olvidó haber hecho el pago al Seguro Social. Bueno, vete a hacer una transferencia por la cantidad X. Es verdad, en este caso, pues debe de ser por la cantidad total, nada de que te hago una aportación, ¿verdad?, de manera parcial y después te hago otra. No, aquí lo recomendable es que sea de manera total. Dice, o cuando se haya incurrido en infracción por caso fortuito o fuerza mayor. En ocasiones, por ejemplo, pues no sé, si vamos a decir, el patrón es el que, pues obviamente, bueno, se supone que el contador, ¿verdad? Se supone que el contador es la persona que hace estos pagos, vamos a decir, porque pues es la persona que sabe hacer incluso, por ejemplo, el cálculo de los impuestos, cuando se incrementan los impuestos, sabe cuánto se va a pagar de impuestos prácticamente. Entonces, en este caso, tenemos que por ejemplo, pues para esto, ¿verdad? El patrón o el representante del patrón, los socios o accionistas, en este caso tendrían que autorizar prácticamente el realizar una transferencia, ¿verdad? Para poder dar cumplimiento a este tipo de obligaciones. Y entonces vamos a suponer, ¿verdad?, que el patrón en estos casos, no sé, pues sufrió un accidente, porque pues no estamos exentos a sufrir accidentes, ¿verdad? Entonces, si el patrón, por ejemplo, sufrió un accidente y resulta, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, con los sismos, ¿verdad? Que luego dicen, pues se derrumbó el edificio, se cayó, ¿verdad? ¿Y cuántas personas tenemos ahí atrapadas? Y una de ellas, por ejemplo, es el patrón, y pues lo estamos esperando a que nos dé la autorización. Pues en esos casos también la ley establece, ¿verdad?, que obviamente, pues no sé, aquí qué se podría hacer, ¿verdad?, de informar al Seguro Social que no se ha realizado el pago porque la persona encargada de autorizar los pagos pues está en esa situación, o sea, queda fuera de su alcance el hecho de dar cumplimiento a esta obligación. Y entonces nos damos cuenta que también vamos a decir, pues la ley tiene, ¿qué sería?, un sentido que sería humanitario, un sentido racional, y vean cómo no nos especifica, ¿verdad? Por el hecho de no haber cumplido, pues ahora sí, por ejemplo, no sé, a lo mejor, qué sé yo, evasión de impuestos, es decir, dejó de pagar impuestos y pues obviamente esto implica cárcel seguro. No, en este caso pues también el Seguro Social tiene prácticamente la posibilidad de llevar a cabo este tipo de arreglos, este tipo de acuerdos, vamos a decir, para poder sacar adelante esta situación. Y yo, bueno, pues aquí lo considero, ¿no?, que pues el Estado prácticamente, ¿verdad?, que es el que nos va a imponer, va a reconocer la responsabilidad, porque primero se tiene que determinar la responsabilidad y después pues nos va a reconocer, ¿verdad?, ese derecho que tenemos a dar cumplimiento a nuestras obligaciones, en el que pues es importante, por ejemplo, dice que incluso pues puede ser que cumpla de manera espontánea, o sea, en este momento me acordé, en este momento voy a cumplir, ¿verdad? O cuando sea por caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, murió el administrador, que era uno de los accionistas, y bueno, pues en lo que se designa al nuevo administrador, pues en este caso, pues sí, se está presentando una causa de fuerza mayor, ¿verdad? No podemos decir el día de hoy comunican que muere el accionista y ahorita en este mismo momento ya tenemos un nuevo accionista prácticamente, ¿verdad?, como administrador. No, esto pues obviamente lleva sus tiempos. Bueno,
tenemos además, dice, por lo que respecta al Instituto Mexicano del Seguro Social, podrá dejar sin efecto las multas. Es decir, que ya comentábamos con anterioridad que los créditos que tiene a su favor el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues en este caso por concepto de impuestos, estos no van a ser objeto de descuento, de que se pierda ese derecho, ya lo comentábamos con anterioridad, sino que en este caso, pues la ley establece, dice, que puede dejar sin efecto las multas por infracciones a la ley del Seguro Social. Entonces, ¿a qué se refiere? En materia civil nosotros hablamos de un término que se llama remisión de la deuda. Esto implica que va a renunciar, ¿verdad?, a su derecho que tiene a cobrar. Porque, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social cobra recibe las retenciones que se hacen a los trabajadores, pero si no me cumples, te voy en este caso a imponer una multa, pues por la que la autoridad del Seguro Social prácticamente determine. Pero si en este momento, por ejemplo, dijimos, el patrón da por cumplimiento a esa omisión, a esa falta de entrega de impuesto que había hecho, bueno, pues entonces el mismo Estado está renunciando a la multa, a esa cantidad de dinero que le iba en este caso a imponer o que le iba a cobrar al infractor, es decir, a la persona que en este caso se le tiene que entregar prácticamente esos impuestos, ¿verdad? O esos derechos o aportaciones de seguridad social. Entonces decíamos, ¿esto en dónde lo establece? El seguro sí puede renunciar a esas multas, ¿verdad? Las puede condonar, pero no puede manifestar, bueno, patrón, como ya dejaste de entregar, no sé, 4 aportaciones, ¿verdad?, de los trabajadores, tú se las cobraste y no los aportaste al Seguro Social, bueno, vamos a como diríamos, borrón y cuenta nueva. No, porque eso es prácticamente en perjuicio del trabajador. Entonces diríamos ahí, cada aportación que hace el trabajador se le conoce prácticamente como cotización. Entonces, si el trabajador o el próximo sábado, ¿verdad?, que es cuando por ejemplo se le paga el salario y a él se le deja sin registro, ¿verdad?, de haber cubierto esta aportación, bueno, pues en estos casos no está permitido, ¿verdad?, porque en esos casos, o vamos a suponer también que al patrón se le olvidó hacerle el descuento correspondiente, no, pues el patrón no puede decir, oiga, ¿sabe qué? Mire, la verdad me equivoqué, no hice el descuento correspondiente al trabajador por parte de su aportación al Seguro Social. Entonces, en estos casos, la ley es muy clara y si no lo retiene el patrón, pues obviamente él es el que va a asumir esa responsabilidad. El patrón no puede decir es que se lo olvidé o el trabajador, ¿verdad?, o gana muy poquito como para que yo todavía le esté descontando lo relativo al Seguro Social. No, es una obligación. Entonces, esto lo establece la ley del Seguro Social. Al establecerlo la ley del Seguro Social, también hay un reglamento de la ley del Seguro Social. Dice, entonces, si todo esto deviene de la ley del Seguro Social y su reglamento, cuando a su juicio, con la sola exhibición documental por los interesados se acredite no haber incurrido en ella, entonces tenemos varias situaciones por las cuales no se cobrará la multa. Una, ya dijimos, cuando se cumpla de manera espontánea, es decir, en forma inmediata, ¿verdad? Cuando decíamos por caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Y también resulta que no se va a imponer la multa cuando
el patrón exhiba la documentación de que ha entregado, en este caso, esas aportaciones al Seguro Social. Tenemos una situación en este aspecto. Lo normal es que se empleen formatos específicos y en este momento, bueno, yo llego al Seguro Social, presento lo relativo a las cuotas obrero-patronales y lo normal, eso es lo que les digo, lo normal, y yo creo que recuerden que decíamos en materia de derecho, papelito habla. Lo normal es que lo llevo en original y copia, 2 copias, no sé, porque a lo mejor alguna se va para